Hola, hola, sean todos bienvenidos a mi canal. Yo soy Mari. Es para mí un placer saludarlos y tenerlos aquí una vez más. Hoy les traigo un diseño hermoso, elegante y muy fácil de realizar. Es esta hermosa cartera glue elaborada con trapillo. Miren qué preciosa. Es un diseño que está en tendencia, súper fácil de realizar, ideal para aquellas personas que están comenzando o que tienen un poquito más de experiencia. Y lo mejor es que lo podemos realizar con muy pocos materiales. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y compartir este contenido en todas tus redes sociales. Te invito a que me acompañes hasta el final de la clase, que disfrutes el proceso y lo pongas en práctica. Si es así, no olvides dejarme manito arriba y realizar un comentario como muestra de agradecimiento. Puedes etiquetarme tus resultados a mi cuenta de Instagram y seguirme también en mi cuenta de TikTok, donde estaré subiendo contenido complementario. Vamos a la lista de materiales y después al paso a paso. Para los materiales vamos a estar usando 80 centímetros de cadena, una placa personalizada con el nombre del canal, esta es opcional, 4 marcadores de puntos, 2 argollas mosquetón de 2 centímetros de diámetro, un broche imantado con los espacios para realizar costura, un mosquetón de corazón, este es para la borla, cinta métrica, tijeras, aguja de tejer de 3.5 milímetros, esta va a ser para esconder hebras, aguja de tejer de 5.5 milímetros, esta será nuestra aguja principal. Todos los herrajes y accesorios los puedes adquirir en tu tienda en línea Tus Insumos. Vamos a estar usando 2 discos de 250 gramos cada uno para un total de 500 gramos. En la descripción del video les voy a dejar la cantidad exacta de material que nos vamos a estar gastando en este proyecto. Este es un trapillo premium tipo pluma de 3 centímetros de ancho, es de trapillo ovillo. En la descripción del video les voy a dejar el enlace a su página de compras. Antes de iniciar este o cualquier otro proyecto, lo primero que debemos hacer es estirar y organizar muy bien nuestro trapillo. Esto nos va a permitir tener un mejor proceso y un mejor acabado en la pieza. ¿Cómo lo hago yo? Yo tomo el ovillo o el disco y voy soltando la hebra y voy estirando, soltando y estirando hasta que me quede así en forma tubular. Mira que se va enroscando hacia adentro. Después que haya soltado la cantidad necesaria, voy nuevamente acomodando para que no me vayan quedando rosquitas en el trapillo. Entonces tiro, acomodo, estiro y acomodo. Ya tengo mi trapillo estirado y bien organizado. Este tiene una medida de 3 centímetros de ancho y lo voy a trabajar con la aguja de 5.5 milímetros. Presten mucha atención porque vamos a trabajar una sola pieza y esta la vamos a hacer con puntos bajos sencillos. Trabajaremos aumentos, así que busquen lápiz y papel y vayan tomando nota. Vamos a iniciar realizando un nudo deslizado. Lo pueden hacer de esta forma o como les sea más fácil. Trabajaremos ahora cadenetas, realizaremos un total de 40 cadenetas más una de altura, serían 41 cadenetas. Tenemos orejita en el ganchillo, tomamos hebra y deslizamos, orejita en el ganchillo, tomamos hebra y deslizamos. De esta forma vamos a trabajar las cadenetas hasta llegar a la número 41. Completé las 41 cadenetas y tienen una medida de 37 centímetros de largo. Vamos a comenzar la primera vuelta. Esta la vamos a hacer de puntos bajos sencillos. Pasamos la aguja en el centro de la cadeneta tomando la hebra que está encima. Siempre vamos a iniciar en la segunda cadeneta porque la primera es nuestro punto de altura. Pasamos la aguja en el centro de la segunda. Tomamos hebra, llevamos hacia adelante,
Damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo, tomamos hebra y pasamos por estas dos. Tenemos aquí nuestro primer punto bajo, pasamos la aguja en el centro de la siguiente cadeneta, tomamos hebra y damos altura. Tenemos dos, tomamos hebra y cerramos el punto. Vamos a realizar el último punto. Terminamos aquí de este lado los puntos bajos y así nos van quedando. Realizamos un total de 40 puntos. Aquí donde está el punto deslizado del inicio, vamos a realizar un aumento triple, quiere decir 3 puntos dentro de ese mismo punto. Pasamos la aguja, miren que aquí está la lomita. Colocamos la hebra encima de la aguja y ahí vamos a realizar 3 puntos. Pasamos la aguja debajo de la lomita, colocamos la hebra corta encima y realizamos el primer punto. Damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo, tenemos 2, tomamos hebra y cerramos el punto. Tenemos aquí el primer punto del aumento, vamos a colocar un marcador. Vamos a realizar el segundo punto, pasamos la aguja nuevamente, damos altura, tomamos hebra y cerramos. Vamos a hacer ahora el último punto, nuevamente dentro de ese espacio. En este punto vamos a colocar un marcador para saber que ahí finaliza el aumento. Así nos quedó el aumento. Tenemos 3 puntos dentro de un mismo punto. Vamos a trabajar ahora los 40 puntos de este lado, pasando la aguja debajo de estas 2 hebras. Miren que aquí hay una y aquí está la otra. Pasamos debajo de las 2, realizando un puntico frente al otro. Aquí hay una y aquí abajito está la otra. Pasamos la aguja debajo de las 2 hebras, damos altura y realizamos un punto. Debajo de la siguiente. Miren que los puntos nos van quedando uno frente al otro, debajo de la primera y de la segunda hebra. Primera y segunda. Vamos a realizar el último punto. Aquí está la primera y aquí abajito está la segunda hebra. Pasamos debajo de las 2 y realizamos el último punto. Finalizamos esta primera vuelta. Trabajamos 40 puntos de este lado, 40 de este lado y un aumento triple aquí en la esquina. Quiere decir 3 puntos dentro de un mismo punto, para un total de 83 puntos. Verifiquen por favor que tengan esta cantidad. Antes de iniciar la segunda vuelta, vamos a hacer un repaso. Comenzamos con 41 cadenetas. La cadeneta número 41 es nuestro punto de altura
y el punto donde estamos haciendo los aumentos es el punto deslizado. Por eso aquí en los lados nos están quedando 40 puntos. Cada vuelta se va a iniciar de un lado y se finaliza del otro. Siempre vamos a tener 40 puntos en cada lado y los puntos que vamos a ir agregando lo vamos a hacer aquí donde están los aumentos. Realizamos cadeneta de altura, damos vuelta al tejido y vamos a iniciar la carrera o vuelta número 2, pasando la aguja en el centro de la cadeneta. Miren aquí donde está. Vamos a tomar la hebra que está encima, siempre iniciando en la segunda cadeneta. Aquí pasamos la aguja en la segunda, tomamos hebra y realizamos aquí el primer punto. Pasamos en el centro de la siguiente, vamos a continuar trabajando los puntos de esta forma hasta llegar al punto antes del marcador. Vamos a realizar el último punto para completar los 40 de este lado y miren cómo se van viendo. Pasamos la aguja y realizamos aquí el punto. Vamos a trabajar los aumentos y aquí realizaremos 2 puntos dentro de cada punto, pasando la aguja en el centro de la cadeneta. Retiramos aquí el marcador y realizamos el primer aumento. Siempre en el primer punto del aumento y en el último van a colocar los marcadores. Pasamos la aguja nuevamente dentro de ese punto y realizamos el segundo. Pasamos al centro de la siguiente cadeneta y realizamos aquí los 2 puntos. Vamos a hacer el último aumento. Completamos los aumentos, 2 puntos dentro de cada punto para un total de 6 puntos bajos. Verifiquen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta hebra que nos queda aquí encimita no la vamos a esconder todavía, lo vamos a hacer al finalizar porque a veces tiende a abrirse aquí un poquito, entonces nos sirve para ir ajustando. Vamos a trabajar ahora los 40 puntos, pasando la aguja en el centro de la cadeneta, realizando un punto debajo de cada una hasta llegar a esta última. Vamos a realizar el último punto y con este completamos los 40 puntos de este lado, finalizando así la segunda vuelta con 86 puntos. Verifiquen por favor que tengan esa cantidad y en cada vuelta, aquí donde están los aumentos, vamos a ir agregando 3 puntos para que lo tengan en cuenta. Si la pieza se les va viendo así a medida que vayan tejiendo, no se preocupen, esto hace parte del proceso. Siempre que finalicen una vuelta, vayan organizando los puntos y acomodándolos de esta forma para que vean que ya la pieza va volviendo a su lugar. Miren cómo va quedando. Si notan que los puntos
les va quedando muy aguaditos, se les ven muy flojos. Traten de ajustar un poquito más la puntada o cambiar a una aguja más pequeña dependiendo del grosor del trapillo con el que estén trabajando. Realizamos cadeneta de altura, giramos la pieza, comenzamos aquí la vuelta número 3, siempre pasando la aguja en el centro de la cadeneta. A partir de ahora todas las vueltas las vamos a realizar pasando la aguja en el centro de la cadeneta. Completamos aquí los 40 puntos hasta llegar al punto antes del marcador. Vamos a realizar el último punto y con este completamos los 40 puntos de este lado. Vamos a trabajar acá el aumento siguiendo una secuencia de puntos sencillos en el primer punto y en el segundo aumento, punto sencillo, aumento, punto sencillo, aumento. Colocamos el marcador en el primer punto y en el segundo realizamos 2 puntos dentro de ese mismo punto. 1, 2. En el siguiente, punto sencillo y en el que sigue, punto de aumento. Punto sencillo y aquí en el último realizaremos un aumento. 1 y 2. Colocamos aquí el marcador. Completamos los aumentos de este lado realizando punto sencillo, punto de aumento, punto sencillo, punto de aumento, punto sencillo, punto de aumento, con un total de 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a realizar los 40 puntos de este lado hasta llegar aquí al último punto. Completé los 40 puntos, finalizando la vuelta número 3 con 89 puntos. Trabajamos 40 de un lado, 40 del otro y 9 puntos en el aumento. Hacemos cadeneta de altura, giramos la pieza y comenzaremos la vuelta número 4, iniciando aquí con los 40 puntos y ya nos vemos para trabajar los aumentos. Completé los 40 puntos, vamos a trabajar los aumentos siguiendo una secuencia de 2 puntos bajos, punto de aumento, 2 puntos bajos, punto de aumento, 2 puntos bajos, finalizando aquí con punto de aumento. Vamos a hacer el aumento. Tenemos 2 puntos bajos, punto de aumento, realizamos acá 2 puntos bajos, aumento, dos puntos, y aquí en el último aumento. Completamos los aumentos con un total de 12 puntos. Verifiquen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Realizamos 2 puntos sencillos, punto de aumento, 2 puntos sencillos, punto de aumento, 2 puntos sencillos, punto de aumento. Completamos acá ahora los 40 puntos y nos vemos al finalizar. Les quiero mostrar que este último punto
A veces se tapa, no lo logramos ver porque la lomita lo cubre. Entonces deben tener en cuenta de mirar que hagan un punto encima de cada cadeneta. Miren aquí donde está la cadeneta, pero de este lado no se logra ver muy bien el punto. Rodamos esta lomita y aquí está la cadeneta. Pasamos en el centro y realizamos el último punto. Finalizamos la vuelta número 4 con un total de 92 puntos, 12 puntos en los aumentos y 40 en cada lado. Hacemos cadeneta de altura, giramos la pieza y comenzaremos la vuelta número 5 trabajando los 40 puntos bajos, iniciando siempre en la segunda cadeneta, pasando la aguja en el centro. Este es el mismo proceso que hemos realizado desde el principio. Completé los 40 puntos, vamos a trabajar los aumentos. Aquí seguiremos una secuencia de 3 puntos bajos, punto de aumento, 3 puntos bajos, punto de aumento, 3 puntos bajos, finalizamos aquí con punto de aumento. Tres puntos, aquí realizaremos el aumento, 1, 2, realizamos 3 puntos sencillos, y acá el aumento, 1, 2, 3 puntos sencillos, y aquí en el último punto el aumento, 1 y 2 dentro del mismo punto. Completé los 40 puntos, finalizando así la vuelta número 5 con un total de 95 puntos. Hacemos cadeneta de altura, damos vuelta a la pieza, iniciamos de este lado la vuelta número 6 trabajando los 40 puntos. Ya completé los 40 puntos, vamos a trabajar la secuencia de aumentos. Esta va a ser un poco diferente porque aquí deberíamos iniciar con 4 puntos bajos, un punto de aumento, pero en vez de 4 vamos a iniciar con 2 puntos. Quiere decir que estos 4 puntos los vamos a dividir en 2, realizaremos 2 al inicio y 2 al final. Esto no va a afectar en nada al tejido, al contrario, nos va a aportar una mejor forma a la pieza. Esta técnica la podemos aplicar solo cuando la secuencia de punto bajo inicie con número par, ejemplo 6, 8, 10, 12, que sean números que podamos dividir en 2 partes. Hacemos los 2 primeros puntos. En este haremos el aumento. Seguimos la secuencia normalmente, realizando 4 puntos bajos. 1,
2, 3, 4. Hacemos aquí aumento. Cuatro puntos bajos. Aumento. Y en estos dos últimos vamos a completar los 4 puntos del inicio. Acá iniciamos con 2, finalizamos con 2. Vamos a trabajar ahora los 40 puntos de este lado. Aquí ya se nos está terminando la hebra. Les voy a explicar cómo van a agregar una hebra nueva del mismo color. Tomamos el otro extremo dejando un espacio para esconder de la parte de abajo de los puntos. Aquí tenemos orejita en el ganchillo. Pasamos en el centro de la siguiente cadeneta. Colocamos la hebra restante aquí encimita y tomamos hebra nueva. Damos altura, tenemos 2 orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos el punto. Estas 2 hebritas las vamos a ir escondiendo. Y de esta forma van a agregar una hebra nueva sin necesidad de realizar costura. Miren cómo quedó de la parte de atrás. Y acá adelante no se nota la diferencia. Vamos a continuar trabajando hasta completar los 40 puntos. Completamos los 40 puntos finalizando la vuelta número 6 con 98. Aquí donde están los aumentos realizamos 18 puntos. Vamos a trabajar ahora la vuelta número 7. Realizamos cadeneta de altura, giramos la pieza, iniciamos con los 40 puntos bajos y nos vemos para realizar los aumentos. Vamos a trabajar los aumentos. Aquí vamos a seguir una secuencia de 5 puntos bajos, un punto de aumento, 5 puntos bajos, un punto de aumento. Retiramos el marcador. Iniciamos con los 5 puntos. Realizamos el aumento. Continuamos con 5 puntos. Uno, 2, 3, 4, 5. Realizamos aquí el aumento. Realizamos 5 puntos. En este último realizaremos el aumento. Completé los puntos finalizando así la vuelta número 7. Aquí en los aumentos realizamos 21 puntos y en total trabajamos 101 puntos. Aquí ya realicé cadeneta de altura. Vamos a iniciar la vuelta número 8 comenzando con los 40 puntos. Completé los 40 puntos. Vamos a realizar el aumento de este lado. En esta vuelta vamos a aplicar la técnica que les expliqué en la vuelta número 6.
porque aquí deberíamos iniciar con 6 puntos bajos, un punto de aumento, pero miren que esos primeros puntos son número par. ¿Qué quiere decir? Que vamos a dividir los 6 puntos en dos partes. Primero realizaremos acá 3 puntos y al finalizar también realizaremos 3 puntos. Esto que aporta a la pieza, que no se nos desfigure la tapa, que no queden picos, que quede perfectamente ovalada. Realizamos aquí los 3 puntos. 1, 2, 3. Realizamos en el siguiente punto el aumento. Trabajamos 6 puntos. Aquí realizaremos el segundo aumento. Realizamos 6 puntos bajos. Y en el siguiente punto vamos a realizar el aumento. Ya este viene siendo el tercero. Miren que aquí nos quedan los 3 puntos para completar los 6 del inicio. Acomodamos los puntos. Finalizamos estos aumentos realizando 3 puntos sencillos, punto de aumento, 6 puntos sencillos, punto de aumento, 6 puntos sencillos, punto de aumento, finalizando con 3 puntos para un total de 24 puntos. Ya estamos finalizando los puntos de este lado, pero antes, en este último punto, te quiero explicar cómo harías en caso de que quieras agregar varias tonalidades a la pieza. Mira que aquí está el último punto, pasamos en el centro, tomamos hebra y damos altura. Tenemos 2 orejitas en el ganchillo. En este punto vas a tomar la hebra nueva del color que quieras agregar, tomas hebra y pasas por esas 2. Aquí realizas cadeneta al aire, das vuelta al tejido y continúas realizando los puntos bajos. Mira que se agrega perfectamente a la pieza. Finalizamos la vuelta número 8 con un total de 104 puntos. Trabajamos 40, 24 en los aumentos y 40 de este lado. Tenemos cadeneta de altura, ya dimos vuelta a la pieza. Vamos a iniciar la vuelta número 9. Comenzamos con los 40 puntos. Complete los puntos. Vamos a iniciar los aumentos. Aquí vamos a seguir una secuencia de 7 puntos bajos, punto de aumento, 7 puntos bajos, punto de aumento. Esta va a ser la última vuelta con aumentos que vamos a realizar. Iniciamos con los 7 puntos. Vamos a realizar acá el aumento. Realizamos los 7 puntos.
En este realizaremos aumento. Acá 7 puntos y en este último donde está el marcador también realizaremos un aumento. Completé los 40 puntos, finalizando así la vuelta número 9 con un total de 107 puntos. Trabajamos 40 puntos en cada lado y 27 puntos en los aumentos. Realizamos cadena de altura, damos vuelta al tejido. Aquí vamos a comenzar la vuelta número 10. Esta es la última que vamos a realizar y no vamos a trabajar aumentos. Vamos a hacer un punto en el centro de cada cadeneta por toda la orilla de la pieza hasta llegar a este último punto. Pasamos la aguja en el centro de la segunda cadeneta. Realizamos aquí el punto. El siguiente. Vamos a realizar el último punto. Aquí no vamos a cortar hebra porque vamos a aprovechar para realizar enseguida la costura de los laterales. Finalicé la vuelta número 10 con un total de 107 puntos, la misma cantidad de puntos con la que finalizamos la vuelta número 9. Recuerden que en esta no realizamos aumentos. Vamos a aprovechar para esconder esta hebra sobrante. Pasamos debajo de este punto. Vamos a esconder ahora de este lado. Terminamos de esconder la hebra. Al finalizar a la puntica, en la parte de abajo vamos a colocar un punto de silicona o realizar una costura sencilla con aguja hilo. Ya hemos terminado la pieza. Miren cómo nos quedó. De este lado, donde está la parte ovalada, miren que está derechita, no se ve torcida ni tiene partes más grandes que otras. Miren, quedó bien bonita. Los puntos quedaron bien organizados, bien tupiditos. Realizamos un total de 10 vueltas. ¿Cómo las vas a identificar? Mira que la pieza está compuesta por canaleta. Cada canaleta son 2 vueltas. Aquí iniciamos, este es el centro de la pieza. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora te voy a dar las medidas. De largo tenemos 52 centímetros y medio. De ancho 23 centímetros y medio. Vamos a realizar ahora la costura de los laterales. Tomamos nuestra pieza con la parte derecha hacia adentro. Cualquiera de los dos lados que tú quieras dejar como parte derecha debe quedar hacia adentro. Yo voy a dejar este lado, que es donde finalizó la última vuelta al derecho. Mira que de este lado están las lomitas, quiere decir que está al revés. Entonces la costura la voy a hacer con este lado hacia adentro porque después vamos a voltear la pieza. Entonces dividimos la pieza en 3 partes.
Este va a ser el cuerpo del bolso y acá me va a quedar la tapa. ¿Cómo vamos a colocar los marcadores? Ya tú los vas a ubicar dependiendo del alto que le quieras dar a la tapa. Si la quieres más abajo, cierras aquí más corto. Si quieres que quede un poquito más arriba, vas subiendo el cuerpo para que la tapa te vaya quedando acá encimita. Yo voy a dividir los puntos contando aquí 32 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Verifican que tengan aquí las 32 cadenetas. Entonces vamos a voltear la pieza. Esta va a ser la altura que le voy a dar al cuerpo del bolso. Vamos a ubicarnos aquí en el último punto. Realizamos cadeneta de altura y colocamos aquí un puntico frente al otro. Así. Vamos a realizar esta costura con puntos bajos sencillos, pasando la aguja aquí en la segunda cadeneta y en la cadeneta de enfrente donde está el marcador. Lo vamos a hacer por toda la cadeneta. De este lado. Ubicando siempre un punto frente al otro hasta llegar a este último. Pasamos la aguja debajo de la segunda cadeneta y en la que está enfrente, que es donde está el marcador. Tomamos hebra, damos altura, tenemos aquí dos orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos el punto. Pasamos debajo de la siguiente cadeneta y de la que está enfrente. Realizamos un punto. Realizamos aquí el último punto. Miren ahí donde están las dos cadenetas. Finalizamos esta costura, realizamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 puntos. Vamos a cortar acá la hebra. Sacamos. Con la ayuda de una aguja más pequeña, vamos a esconder la hebra, pasándola de la parte de abajo aquí. Y llevándola aquí debajo de los puntos. Terminé de esconder la hebra, cortan el excedente y aquí esconden la puntica. Así nos quedó el cierre de este lado. Miren, quedó bien bonito. Los puntos quedaron parejitos. ¿Por qué realizamos el cierre con punto bajo y no con cadenetas? Porque el punto bajo le da un poquito de amplitud a los laterales. Quiere decir que la bolsa no nos va a quedar tan aplastadita, sino que va a quedar un poquito anchita ahora que la volteemos. Vamos a trabajar ahora el lateral de este lado. Les voy a mostrar cómo lo van a iniciar. Pasan la aguja donde estaba el marcador, van a tomar hebra y van a simular una cadeneta al aire aquí. Pasan la aguja nuevamente en ese espacio
y van a pasar acá, aquí debajo de la lomita y debajo de la cadeneta completa. Van a hacer este movimiento, entran debajo de la lomita y debajo de la cadeneta. Toman hebra, pasan por todas, dan altura y acá tienen dos orejitas en el ganchillo, pasan por las dos. Miren que aquí ya tenemos el punto completo. Van a pasar la aguja debajo de la siguiente cadeneta y de la que está enfrente. Esta hebra sobrante la vamos a esconder de la parte de abajo, aquí entre los puntos. Vamos a realizar el último punto. Cortamos hebra y escondemos como lo hicimos del otro lado. Ya escondí la hebra y con eso hemos terminado los laterales. Así nos debe quedar. Vamos ahora a darle vuelta a la pieza. Miren cómo se ve la costura del lado derecho. Miren qué hermosa. Aquí terminamos de organizar muy bien. Y miren cómo ya se va viendo. Vamos a realizar la costura del broche. Tú puedes usar el que tengas disponible. También puedes colocarle un broche tipo sapito. Aquí voy a estar ubicando este que es con costura. La parte gruesa se ubica acá abajo y la más delgadita la colocamos acá arriba. Debes tener en cuenta de ubicarlo siempre en el centro del bolso. Miren que aquí esta es la costura central, me voy a guiar por esa. Vamos a comenzar pasando la aguja en la parte de abajo de la costura para ir escondiendo ya el nudito inicial. Ya tenemos la hebra asegurada. Vamos a tomar la aguja y la vamos a llevar hacia adelante, tratando de que no se vea la costura, escondiéndola debajo de los puntos. Regresamos nuevamente y esta vez la aguja debe salir fuera del espacio. Pasamos ahora la aguja dentro del espacio. Entonces va una costura adentro, una costura afuera, ya para ir asegurando. Ya aseguramos este lado del broche, miren que quedó bastante firme. Y acá afuera no se nota la costura. Ustedes van a realizar las vueltas en cada espacio, las necesarias, hasta que el broche quede bien ajustadito. Van a tomar la otra pieza, la colocan encima y acomodan la tapa. Traten de que quede bien niveladita. Aquí levantan un poquito y sacan. Aquí van a realizar la otra costura como les expliqué la anterior, asegurando cada espacio, cortan y terminan. Ya tenemos el broche listo. Miren cómo quedó. Aquí aproveché también para colocar la plaquita. Vamos a colocar ahora los herrajes. Ya aquí pasé la argolla dentro de la cadena. Vamos a ubicarlos aquí encima. Si ustedes desean, también los pueden colocar aquí en los laterales.
La borla la vamos a ubicar aquí a un ladito. Les voy a dar las medidas finales. Con la tapa de alto tenemos 20 centímetros y medio. De ancho finalizó con 22 centímetros. El largo de la tapa es de 19 centímetros. Y listo, así de fácil hemos creado esta hermosa cartera glue con trapillo. Miren este hermoso resultado, cómo quedó la costura de los lados, cómo se ven los puntos bien organizados y bonitos. Les voy a mostrar lo espaciosa que quedó por dentro. Miren lo amplia que es. Gracias por acompañarme hasta aquí. Espero que hayas disfrutado tanto como yo este proceso, que lo pongas en práctica y te animes a realizarlo en diferentes colores. Si te ha gustado este tutorial, no olvides regalarme un like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos proyectos. Y cuéntame en los comentarios cómo te fue. Me encanta leerte y ver tus creaciones. Sabes que puedes etiquetarlas en mi cuenta de Instagram y también te invito a que me sigas en mi cuenta de TikTok. Te las voy a dejar en pantalla. Gracias por acompañarme y ser parte de esta linda comunidad. Nos vemos en un próximo tutorial. Un fuerte abrazo. Dios los bendiga. Chao.